Cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, muchas veces se plantea el utilizarla, no utilizarla, cuándo utilizarla. Aquí lo que tenemos que tener como usuarios es discernimiento para saber cuándo conviene utilizarla y cuándo no. Hay situaciones en las que sí que conviene, es útil y ayuda, y otras en las que puede ser contraproducente. Yo digo siempre que hay veces que la forma ética de utilizar la inteligencia artificial es no utilizarla, depende de la circunstancia. Yo destacaría 3 factores a tener en cuenta. Primero, tener siempre presente que la tecnología no es neutra. Siempre el que diseña una tecnología tiene una intención que no siempre va a alinearse con la nuestra como usuarios. No es inocua, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que estas tecnologías que utilizamos de inteligencia artificial han sido diseñadas y han sido distribuidas por empresas que han invertido miles de millones de euros y obviamente quieren recuperar su inversión. Entonces muchas veces caen en un discurso que es propio del solucionismo tecnológico. La IA va a resolver el cambio climático, la IA va a resolver la pobreza en el mundo, la IA hay problemas sistémicos que requieren soluciones que no son tecnológicas. Tienen discursos propios del imperativo tecnológico, del determinismo tecnológico, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces ese discurso a los usuarios nos hace estar un poco como agobiados, como que ya hemos perdido el tren. Y por último tenemos que ser conscientes también de nuestras limitaciones como usuario, es decir, por ejemplo, los sesgos cognitivos que las personas tenemos. Hay un sesgo que se llama el sesgo de automatización, mediante el cual tendemos a valorar más la respuesta de un algoritmo que la respuesta de una persona, porque entendemos que el algoritmo es más justo, es más equitativo, no tiene un mal día, como puede tener una persona, y por lo tanto este sesgo nos hace valorar más una respuesta de un algoritmo que no tiene por qué ser más justa. O, por ejemplo, el sesgo de antropomorfización, que es cuando tendemos a asignar cualidades humanas a sistemas o objetos que no lo son. Esto se ve mucho y se ve claramente en los modelos de lenguaje, como simulan el lenguaje humano y puedes mantener una conversación, digamos, tendemos a asignarles cualidades que no les corresponden. Por eso hay gente que de repente dice en público pues, que su inteligencia artificial que ha diseñado tiene sentimientos o que es consciente de sí misma o cosas por el estilo. Cualidades que pertenecen a las personas y no a los modelos de lenguaje, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de sesgos en inteligencia artificial nos referimos normalmente a características que tienen algunos elementos que intervienen en el diseño, desarrollo, uso e implantación de estos algoritmos, que lo que producen es que los algoritmos generen resultados, predicciones, clasificaciones, etcétera, que tienden a perjudicar de manera injusta a un grupo determinado de personas que comparten alguna característica, que puede ser nivel socioeconómico, sexo, religión, raza, en fin. Estos elementos que hacen que estos algoritmos se comporten así, pues podemos hablar, por ejemplo, de los sesgos en las personas, por prejuicios, etcétera. Podemos hablar de sesgos en lo que es la realidad. Si queremos modelar una realidad que en sí misma es injusta, cuando obtengamos datos de ahí, esa injusticia se va a transmitir al algoritmo. Podemos encontrar también sesgos en lo que serían los datos propiamente dichos. Podemos tener datos obsoletos, podemos utilizar datos poco representativos. También en el algoritmo, un algoritmo puede estar basado en un modelo que no es correcto, puede estar utilizando variables que no debería utilizar. Y por último, hay sesgos que se dan en la fase de implantación. Es decir, yo puedo diseñar un algoritmo, lo implanto para que comience a ser utilizado, ese algoritmo contiene un sesgo y se convierte en la fuente de datos de otro algoritmo. Por lo tanto, ese sesgo va a distribuirse a otros algoritmos. Las alucinaciones solemos relacionarlas con los modelos de lenguaje y solemos utilizarlas, el término solemos utilizarlo para hacer referencia a respuestas plausibles de estos sistemas, pero que cuando se analizan son falsas porque bien tienen inexactitudes, datos ficticios o erróneos, etc. Los modelos de lenguaje son algoritmos muy complejos, un sistema algorítmico donde se dan estas circunstancias, pero también en algoritmos más sencillos se pueden dar las alucinaciones. Los algoritmos de IA lo que hacen es, resumiéndolo mucho, detectar patrones.
Entonces decimos que se da una alucinación en la inteligencia artificial, en un algoritmo de inteligencia artificial, cuando el algoritmo detecta un patrón que realmente no se da en la realidad. ¿Y cómo es capaz de detectarlo? Pues porque a veces hay ruido en los datos, por ejemplo, que hace que detecte patrones que realmente no existen. Siempre va a haber alucinaciones. Hay formas de intentar controlarlas, pero la naturaleza probabilística o estadística de estos algoritmos hace que siempre exista esa posibilidad. En los modelos de lenguaje, por ejemplo, han puesto salvaguardas, que son sistemas, para tratar de evitar respuestas incorrectas o no apropiadas, etc. Pero siempre hay formas de sortear esas salvaguardas. Entonces, es algo inherente a estos sistemas.